internacional. Hay mucha gente que nos mira y dice, ¿en qué me cambian estas reservas récord? Mira, primero hay que diferenciar entre las reservas contables y las reservas de libre disponibilidad. Lo que tu audiencia tiene que tener en claro que los problemas del dólar en Argentina en realidad no son problemas paradójicamente del dólar, son problemas de los pesos. El problema de Argentina es la caída de la demanda de dinero. Y si la demanda de dinero sigue cayendo y cae mucho más, como yo pienso que es lo más probable, no hay oferta de dólares que pare el desplome de la demanda de dinero y eso se va a traducir en suba del tipo de cambio. Yo creo personalmente que el dólar va a tocar, justamente porque la demanda de dinero está cayendo, y hay pruebas que la demanda de dinero está cayendo, muy sencillo. Mirá, los depósitos a plazo fijo, que la gente los ponía para ganarle tasa de interés al dólar en enero, en febrero. Que confiaban en cierta estabilidad. Claro, venían creciendo los depósitos a plazo fijo a 5, 6, 7% mensual. ¿Sabés qué pasó en marzo? Ese crecimiento bajó a 1,5%. Vos pensás que si te pagan 42% de tasa anual, sin hacer nada deberían crecer a 3%. ¿Qué te está mostrando eso? Que la gente empieza a no renovar el depósito a plazo fijo y lo deja caer a depósito a la vista. Los depósitos a la vista que venían cayendo porque la gente no quería tener un mango a la vista, porque quería ganarle tasa, bueno, empezaron a crecer al 5, 6%. ¿Esto sabes qué te muestra? Que la gente, incertidumbre. No, que la gente está empezando a desarmar lentamente los depósitos a plazo fijo para comprar dólares. Y esto es caída de demanda de dinero. Y yo creo que es un proceso que recién está comenzando. ¿Y qué quiero decir? Yo creo, y esto lo muestra la teoría económica, a ver, es muy de economistas, pero hay papers que muestran, por ejemplo, hay un paper emblemático de Dormush de 1976 que se llama Dinámica del tipo de cambio, que vendría a ser cómo se movería el dólar con expectativas racionales. ¿Sabés qué son las expectativas racionales? Lo que hacen los argentinos con las LELIQ. O sea, es justo para la Argentina de hoy en día. Y te explica que el dólar, el tipo de cambio, se mueve de asaltos repentinos y abruptos. Entonces yo creo que Argentina, de acá a los próximos 8 meses, va a tener varios rounds cambiarios. Hoy en día estamos en el medio de un round cambiario, que ¿qué quiere decir? El que te mueve el dólar de 39 pesos, que estaba en febrero, a 45 redondeando que está hoy, eso es el primer episodio que está dentro del primer round cambiario. Puede haber altos en el medio, parates en el medio, que puede ser porque empiezan a vender dólares del FMI, porque alguien empieza un poco a liquidar, pero tarde o temprano, como muestra la teoría que te decía, y la evidencia, porque a las pruebas me remito, hay caída de demanda de dinero. ¿Cómo lo podés ver? Otra forma, hoy en día tenemos la misma tasa de interés que teníamos a principios de noviembre, pero con un dólar 8 pesos más alto. ¿Qué te muestra eso? Caída de demanda de dinero. Entonces, yo creo que va a empezar a haber otro episodio cambiario que te lo suba de 45 o 48 hasta la banda. Y ahí va a terminar el primer episodio, el primer round cambiando. Y ahí el BCE, y cierro la idea, y ahí el Banco Central cambia la política monetaria. Deja de controlar la cantidad de dinero como ahora, y como empieza a vender, si toca la banda, el Banco Central, no el Tesoro, empieza a controlar un precio. Y ahí la tasa de interés va a volver a subir. Y esa suba de la tasa de interés, a diferencia de lo que piensa en el Banco Central, a diferencia de lo que piensa Nicolás Dujovne, no va a apuntalar la demanda de dinero, va a generar tal vez efecto pánico. Y esta caída de los depósitos que van hacia dólares, reflejando la caída de demanda de dinero, se va a potenciar. Más aún en la segunda parte del año, después del 22 de junio. Porque hay elecciones, siempre cuando uno mira también, Diego, siendo la historia reciente, cuando mirás los años de elecciones, la volatilidad respecto al dólar es bastante más alta. Te quiero llevar a una frase que dijo Carlos Melconian, esto en el marco de un almuerzo con Mirta Legrand. Veamos qué es lo que decía.
La presión del fisco y tributaria de los impuestos está por arriba del promedio histórico de Argentina y es insostenible. Para poder bajar los impuestos, para poder crecer la economía, para poder ser competitivo, para poder exportar, hay que bajar los impuestos. La solución no es el paliativo. No. Yo me crié en un lugar muy modesto, muy humilde. Nunca mi mamá me enseñó, nunca, con cuarto grado, nunca me enseñó que el tema era ir a pedir. El tema era trabajar. ¿Cuándo van a bajar los impuestos como prometen ahora todos en campaña? Mirá, viste que Melconian tenía corbata y camisa de Racing, Sí. que salió campeón. Fanático de Racing. Porque fue ver a Mirta. No, te cuento. El punto es este. Está dando en la tecla Melconian. Argentina está en trayectoria de crisis. Argentina se está dirigiendo hacia la peor crisis de las últimas décadas, contabilizando la del 89 y la del 2002. ¿Qué ingredientes tiene? Hiperinflación y default. La hiperinflación y el default, como demostró Javier Milei en una nota que publicó, es un riesgo latente. El año pasado se evitó con el Fondo Monetario y los dólares del Fondo Monetario. ¿Se evitó? ¿Qué quiere decir? Ese riesgo de hiperinflación y de default se tapó, se lo postergó, se lo trasladó al 2020, más tardar 2021. ¿Por qué digo se lo trasladó? Porque el gobierno, los dólares del FMI, no lo usó para arreglar los problemas de fondo. Y lo que dice Melconian es puntualmente esa crisis que va a ser peor que la del 2002. Hay chances de evitarla. ¿Cómo? Haciendo las reformas estructurales que los políticos no quieren hacer y por ende ninguno diagnostica. ¿Qué es? Primero y ante todo, bajar el tamaño del Estado, achicar el Estado para bajar el gasto público. Digo, me pongo en traje de gestión y te digo, me parece bien, hay que bajar el gasto público, pero a la primera de cambio tengo un paro, tengo un freno, tengo todo un país paralizado. ¿Cómo convive esa política con la economía? Mira, con Javier Milei vamos a publicar un libro que sale ahora para la Feria del Libro, vamos a estar en la Feria del Libro, que se llama Libertad, 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 y tiene una propuesta que muestra que en 4 años se puede bajar el gasto público, como dice Melconian, 15 puntos del PBI para poder bajar los impuestos 10 puntos del PBI, en 2 tramos, una primera etapa en los primeros 2 años y otra segunda etapa en el 2022-2023. O sea, el próximo gobierno durante todo su mandato debería estar abocado a eso. ¿Por qué? ¿Por qué hay que achicar el Estado? ¿Por qué hay que bajar el gasto público? Muy sencillo. Vos tenés que bajar el gasto público y achicar el Estado para poder bajarle impuestos a la micropyme, para poderle bajar impuestos a la pyme, para que puedan producir, para que puedan generar puestos de trabajo. ¿Y qué sucede? Tenés que bajar el gasto más que los impuestos, porque hoy por hoy la meta de déficit primario cero no se va a alcanzar en el 2019. Va a ser otra meta incumplida. El déficit primario va a ser -1. ¿Y sabés cuál es el problema? Para tener chances de evitar el default, vos necesitas un superávit primario Genuino. de 3% del PBI. ¿Qué quiere decir? Vos necesitas hacer, el próximo gobierno rápidamente, apenas asuma, va a tener que hacer un ajuste de 4 puntos del PBI para alcanzar ese superávit primario de +3. Pero como tiene que bajar impuestos para poder crecer, porque no te olvides, los países, las deudas, las pagan con crecimiento. Si un país no crece, inexorablemente va a terminar no pudiendo pagar su deuda. Entonces Argentina necesita crecer, pero para poder crecer, como decía Melconian y vos me preguntaste, la primera reforma es la del Estado. Achicar el Estado, bajar el gasto para, ¿sabés qué? Para que los privados puedan ganar plata, puedan invertir, puedan generar puestos de trabajo. Pero, sin eso no camina la economía. ¿Y qué pasa con una elección que gana Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo la ves? Bueno, yo realmente estoy muy preocupado porque yo creo que al menos la información que tenemos los ciudadanos, como vos, como yo, como tus televidentes, es que los principales candidatos van a ser Macri contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto qué implica?
estamos parados a 8 meses del 10 de diciembre. Tenemos un gobierno como Mauricio Macri que no tiene reputación, porque mirando para atrás nunca cumplió lo que prometió, nunca cumplió ningún objetivo planteado. Eso hace que no tenga credibilidad mirando para adelante. ¿Qué quiere decir no tener credibilidad? Que la gente no cree que la inflación va a bajar, la gente no cree que el dólar va a estar Las estable. expectativas. Entonces, genera expectativas negativas y termina siendo la profecía autocumplida. Entonces, ¿qué sucede? Macri no tiene opción de comprar más tiempo, 8 meses más de tiempo para llegar con estabilidad al 10 de diciembre. Y del otro lado encima va a estar Cristina. Que Cristina es, o va a ser, si es candidata, la reina de la caída de la demanda de dinero. O sea, con Cristina compitiendo, vamos a tener que estar preparados para mayor caída de demanda de dinero, más expectativas de devaluación, más expectativas de inflación, más riesgo país y más caída del nivel de actividad. Entonces, con estos dos contendientes, que si vos te fijás, son los que comandaron Argentina durante los últimos 12 años, mirá qué track record tienen ambos. En los últimos 12 años, la generación de riqueza en Argentina, el PIB per cápita cayó 11 puntos porcentuales. La inflación pasó de 20 anual a 50. Desde el 2008 acumulamos 1.200% de inflación. El dólar pasó de 4 a 45. O sea, estamos realmente frente a dos candidatos que en cualquier país del mundo normal no se presentarían porque no tendría chance. Diego, la última tiene que ver con algo que me imagino la gente mirando en su casa, yéndose a dormir. La verdad que el panorama que das puede ser muy realista, pero también muy desalentador para quienes están con una pyme, con un proyecto. ¿Crees que hay solución? Sí, yo creo que hay solución, cuya probabilidad de que ocurra es muy baja, pero hay solución. El próximo gobierno, apenas asuma, tiene que hacer todas las reformas políticas estructurales de fondo que te las digo. La reforma del Estado, reforma bancaria, eliminación del Banco Central, reforma laboral, reforma tributaria. Los argentinos tenemos que tener conciencia que el país necesita eso. Los números los muestran. Comparémonos contra... Les dejo un dato. En los últimos 10 años, Argentina tuvo 1.200% de inflación. Los países que nos rodean tuvieron entre 50 y 70. Esto quiere decir que tenemos 15 veces la inflación que tienen nuestros vecinos. La hiperinflación está al caer. Nos tenemos que dar cuenta que si seguimos, le tenemos que exigir a la casta política que haga lo que nunca tuvo que hacer, porque si no hace eso, a nosotros los privados nos va a seguir yendo mal. Gracias, Diego. De nada. Complejo el panorama que pinta Diego Giacomini, realista desde su perspectiva, ojalá que no se cumple, pero no por vos, sino por el resto. Él ha planteado por qué cree que esto sucede. Breve corte, muy breve corte, y ya venimos con Pablo Fernández Blanco y el Club de los Devaluadores, y además mucha información de lo que está pasando